Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, la institución del sufragio encara otro desafío el próximo 9 de diciembre, con motivo de la convocatoria del Consejo Nacional Electoral a votar por los concejales. Se trata de una nueva oportunidad para optar por el camino consagrado en la Constitución, para dirimir la política, si se hace a través del voto o se hace empleando la violencia. La oposición hasta ahora, y de manera progresiva, ha tomado distancia del voto, pese a que cuando lo ha escogido para participar en la contienda electoral alcanzó éxitos importantes, como ocurrió cuando ganó las elecciones parlamentarias. Sin embargo, en lugar de estimular la participación electoral y normalizar la actividad política de la oposición en el marco de la Constitución, lo ocurrido solo sirvió para desatar más la arrogancia, la prepotencia, al considerar que la victoria obtenida le garantizaba el acceso al poder presionando salidas inconstitucionales, al pretender sacar de la presidencia de la República a su titular electo por el pueblo, Nicolás Maduro. El seguimiento de ese proceso de radicalización de la oposición en contra del voto, alegando ventajismo oficial y dudando de la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral, y además siempre con la convicción de que están dadas las condiciones para provocar un cambio de gobierno por la vía extraconstitucional, arroja un saldo en extremo negativo, de derrota tras derrota y de profundas divisiones internas. Ante la convocatoria para las elecciones del próximo 9 de diciembre, persisten las dudas y contradicciones en el campo opositor. Unos anuncian con timidez su decisión de participar, otros la niegan de manera rotonda. Tal situación conduce a pensar en un nuevo fracaso y a que la frustración entre el mundo de la oposición se incremente más aún. Quedan unos cuantos días para la reflexión, para ver si el liderazgo opositor entra en razones. Pregunta: ¿existe aún en la oposición voluntad de recapacitar para concurrir lealmente a la consulta comicial o actuar de la misma forma irracional con que lo ha hecho hasta ahora? Si cae otra vez en la trampa de que hablaba el analista Carlos Raúl Hernani en un foro reciente, de prescindir del voto definitivamente y creer en la fórmula de la dictadura o del golpe de Estado. Pausa y al regresar converso con el canciller de la República, Jorge Arriaza. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, el canciller Jorge Arriaza, con una inmensa actividad en ese cargo y un trabajo realmente importante para el país, para la soberanía de Venezuela. A la hora de recordar históricamente las personas que han estado al frente de ese cargo, creo que Arriaza se ha ganado el mérito en esta etapa de ser uno de los más eficientes, más constantes, más perseverantes en la labor muy difícil que maneja la política internacional. Bienvenido, Jorge. Gracias, José Vicente. Muchas gracias por las opiniones. La defensa del país en cualquier espacio es inclaudicable. Exacto. En la línea de Torielo, la línea de Arcaya. Son unos gigantes.
Sí. Nosotros hacemos lo que corresponde en momentos difíciles, pero momentos para ratificar un rumbo que este pueblo tomó hace ya casi 20 años. Hay una cosa muy importante para ti como protagonista y para la política exterior de Venezuela. Este momento que estamos viviendo, que es la agresión contra Venezuela, como muy pocas veces se ha hecho contra un país de la región. Y lo que constituye para la seguridad nacional esa amenaza imperial. Porque aquí está directamente involucrado el imperio. ¿Cómo percibes tú esa situación? ¿Qué salidas puedes tener? ¿O qué destino? Mira, en primer lugar, efectivamente, creo que cuando el comandante Chávez declaró el 29 de febrero del año 2004 el carácter antiimperialista de la Revolución Bolivariana, era un desideratum de la historia. Efectivamente, ese era el camino que habíamos de tomar, con las dificultades que eso implica. Hacer una revolución para liberar un pueblo en su conciencia, en su pensamiento y en su destino económico, social, tan cerca de los Estados Unidos, con tantos recursos naturales nosotros en Venezuela, es un desafío, es un reto inmenso. Y ese es el camino que tomamos, y en consecuencia hay un imperio que de la manera más grotesca, más obvia, más notable, agrede a Venezuela, a su pueblo. Hace pocos días el secretario de Estado, es decir, el canciller de los Estados Unidos, Pompeo, reconocía que las sanciones, lo que ellos llaman sanciones, que son estas medidas para bloquear la economía venezolana, le hacen daño al pueblo venezolano fundamentalmente, y también, dice, a algunos funcionarios, es decir, fundamentalmente al pueblo venezolano. Ellos son capaces de hacer sufrir a nuestras mujeres, a nuestros niños, niñas, a nuestros hombres, adultos mayores, para tener un objetivo, para cumplir con un objetivo que es el de derrocar no solo al presidente Maduro, que está en el ojo del huracán, sino un proyecto histórico, que es el de la Revolución Bolivariana, que es el de la independencia profunda, verdadera, que es inalterable si el pueblo se mantiene unido en el camino preciso. Y ellos son capaces de tomar cualquier decisión para perturbar el camino de la historia venezolana. Ellos están al frente de toda la agresión, en los organismos multilaterales, en los organismos financieros, en el sistema financiero internacional, directamente, bilateralmente, por decirlo de alguna manera. El Grupo de Lima está fundamentalmente manejado por los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos manejada por Estados Unidos, las distintas agencias de Naciones Unidas son impactadas por el lobby y la presión de Estados Unidos para aislar a Venezuela, para bloquear a Venezuela y para, en consecuencia, derrocar al gobierno bolivariano de Venezuela. Estamos, por tanto, frente a una confabulación, porque el servilismo de ciertos gobiernos aquí en la región y luego la actitud de la Unión Europea tiene características verdaderamente sombrías. ¿Qué característica crees tú que es más peligroso para la seguridad de Venezuela en este momento? Efectivamente, pareciera mentira, cuando llega un gobierno con las características del gobierno de Donald Trump, extremista, supremacista, racista, que de una vez dice que ha entrado en una nueva etapa en vigencia la doctrina Monroe, que Latinoamérica es efectivamente su patio trasero, y los gobiernos, algunos gobiernos de países importantes de nuestra América Latina, lo que hacen es someterse a esa voluntad. Son oligarquías que gobiernan, y es lógico. El presidente Trump es como llaman los estadounidenses, el CEO, el presidente de una gran empresa, y estos son sus directores ejecutivos, que son distintos presidentes empresarios que hay en Centroamérica, en Sudamérica, y que solo cumplen lo que les dice el presidente, el director ejecutivo de su empresa. Ahora, fíjate tú, actúa como un carrito chocón, ¿no? Choca con Venezuela, desde luego,
con sus aliados de la Unión Europea, hasta con la CIA. Sí. No, Tienen muchos frentes abiertos. muchos frentes. Pero al mismo tiempo, las elecciones de mitad de mandato de Congreso que hubo, uno no puede decir que Donald Trump fue derrotado. Hay que decir que la Cámara de Representantes la ganó ampliamente el Partido Demócrata, pero ellos ganaron, los republicanos, el Senado. De manera que tiene un poder todavía importante en los Estados Unidos y se plantearon dentro de su estrategia de seguridad nacional una estrategia con el señor John Bolton, asesor de seguridad, ha llamado contra la Troika. La Troika es Venezuela, Nicaragua, Cuba y Nicaragua. Es volver a la Guerra Fría, volver al pensamiento del infantilismo ideológico de que unos son buenos y otros son malos, y es lamentable. Pero la salida, tú me preguntabas por la salida, José Vicente, la salida es perseverar, la salida es ser constante, cerrar filas con nuestro proyecto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el programa y el plan de la patria, que ahora viene en una nueva etapa, con nuestras instituciones, cerrar filas como pueblo. Nadie, mire, ni que sea de la oposición más opositora, valga la redundancia, puede estar a favor de la intervención, ni militar ni económica, de un país como los Estados Unidos contra nuestro pueblo. Ver sufrir a nuestro pueblo porque no consigue un determinado medicamento, porque no hemos podido cumplir con compromisos internacionales para liberar créditos y poder importar necesidades para la producción en Venezuela. Eso es terrible, y el que se satisfaga, el que se sienta feliz de ver a su pueblo sufrir, un traidor a su patria. Esos que andan por el mundo, Julio Borges y compañía, Ledesma y compañía, pidiendo más sanciones contra Venezuela. Y además las disfrazan y dicen, no, no es contra Venezuela, es contra Maduro, es contra sus funcionarios. No, es contra PDVSA, es contra nuestro Banco Central, es contra la posibilidad de que podamos transar nuestros bonos, de pagar nuestra deuda, de buscar créditos en el exterior. Es contra el pueblo venezolano. Entonces, ellos son unos traidores y el pueblo tiene que identificarlo, y por más diferencias que haya incluso de algunos con el gobierno del presidente Maduro, bueno, cerrar filas, porque esto es una agresión contra la patria toda. No es una agresión contra Maduro, ni contra un partido, ni contra una revolución, ni siquiera. Es una revolución contra todo el país, contra la nación venezolana. Y nos corresponde unirnos, cerrar filas y resolver nuestros problemas y nuestras diferencias a lo interno. Ahora, Jorge, ¿qué explica para ti que la llamada hermandad americana, latinoamericana, tenga una serie de factores internos que se han plegado totalmente a la política imperial y que actúan con una actitud cainita, pues, que realmente sorprende en muchos casos? La hermandad de los pueblos de nuestra América Latina y Caribeña es inexorable. Sin embargo, aprovechándose de esos pueblos, estas democracias liberales que ahora utilizan no solo la trampa publicitaria tradicional de las viejas campañas electorales demagógicas, sino que ahora utilizan redes sociales, big data, fake news, todo esto que son nuevas tecnologías, han confundido a algunos pueblos que han facilitado que lleguen al poder oligarquías, como le decía, que son parte de la estructura de poder del imperialismo en América Latina y se someten a ello. Pero no son los pueblos los que tienen problemas con el pueblo venezolano o con Venezuela, son esas oligarquías que quieren detener, como siempre quisieron detener al presidente Chávez, quieren detener hoy al presidente Nicolás Maduro. Ahora, que ellos han ganado espacios, es cierto, han ganado espacios en los últimos años. La primera década fue la década de los pueblos. Esta década ha sido la década de estas oligarquías pro-imperialistas, pro-empresariales. El caso de Brasil pareciera un punto de inflexión, José Vicente. El caso de la victoria del presidente electo en Brasil pareciera un punto, digamos, el clímax de esta restauración conservadora, como le llamó el presidente Correa. Y ahora en adelante los pueblos reaccionando en conjunto, tenemos que no solo que volver a ganar los espacios que tuvimos, sino que ir mucho más allá y poder establecernos incluso en espacios que no logramos en esa primera década y poder estabilizar políticamente, socialmente, culturalmente, la independencia, la estabilidad, las economías y la cultura de nuestros países. ¿Sobre qué descansa la fortaleza de Venezuela para hacer frente a la conjura? Fundamentalmente en la conciencia del pueblo. Diríamos que el comandante Chávez fue un pedagogo empedernido
de verdad un maestro que logró despertar lo que llevamos en los genes desde la resistencia indígena, desde la resistencia afrodescendiente y desde la época de nuestros próceres y el libertador Simón Bolívar. Esa rebeldía necesaria para ser libres, independientes, para tomar las riendas de nuestro destino. Chávez logró despertar eso, que lo teníamos en la información genética, y lo puso a flor de piel. Y por eso uno ve en los consejos comunales, en las calles de nuestros barrios, allí están los verdaderos libertadores en resistencia con esta guerra, que no solo es económica, es una guerra integral, política, mediática, comercial, de todo tipo, en la infraestructura y también económica. Ahí está resistiendo nuestra mujer, nuestro hombre, y ellos saben que nosotros estamos destinados a ser libres y cuentan con su gobierno, cuentan con su revolución. Creo que ahí está la gran fortaleza, digamos, ética de la revolución bolivariana. Y luego tenemos una gran fortaleza que son los recursos naturales en lo económico, nuestro petróleo, nuestro gas, nuestro oro, incluso la diversidad biológica, nuestra agua. Todo eso conforma una fórmula para bien y para mal, porque esos recursos naturales y esa conciencia también son objetivo militar y objetivo político del imperialismo, para tener control de ello. Por eso es tan importante, como te decía, claridad en este momento, que las dificultades nos brinden mayor claridad, que la resistencia en la que hemos estado en los últimos años nos brinde mayor capacidad para resistir, porque la victoria va a llegar. No sabemos cuánto vamos a tardar, pero estamos en el camino correcto. El presidente ha tomado decisiones en lo económico, recientemente tomaba nuevas decisiones y vamos ya construyendo lo más difícil para el socialismo en general, que es poder controlar la economía en el buen sentido de la palabra, es decir, poder garantizar que la economía, con sus factores públicos, estatales, privados, sociales, puedan satisfacer las grandes necesidades del pueblo y mantener la independencia económica. En estas circunstancias, Jorge, la política exterior del país se ha convertido prácticamente en una política muy vinculada al tema de la seguridad y defensa del país, que tiene un contenido militar, como es lógico, y otros contenidos. Vamos a hacer una pausa y quiero que abordemos al regresar de ella esta especie de tenaza que se ha conformado en este marco extraño de la política en estos momentos. Correcto. Por un lado Brasil, por otro lado Colombia, vecinos, todos como y grandes fronteras, con las extensas fronteras, y es un combo que se ha conformado últimamente, ¿no? ¿Cómo abordarlo? Lo tocaremos al regresar de la pausa. Estás viendo José Vicente Hoy. Jorge, ¿cómo explicar que Colombia, por ejemplo, forme parte de ese combo agresor permanente? Lleva prácticamente el vocerío, ¿no? Sí. Sí. Y a eso se agrega la actitud de Brasil. Correcto, lo que tú decías de la tenaza, ¿no? El caso colombiano reconocemos que nos tiene preocupados. Con el gobierno del presidente Santos, con todas las diferencias que hubo, tuvimos comunicación. Yo hablé hasta el último día, el 6 de agosto, con la entonces canciller María Ángela Holguín, con las diferencias. A veces eran conversaciones tensas, pero siempre tratando de comunicarnos. Tenemos una frontera que no es de 2.219 kilómetros, esa es la extensión del límite. Claro. Es una zona fronteriza amplísima y problemas comunes. En Colombia está la mayor producción de violencia de este continente. El contrabando, el narcotráfico, la industria de la droga en general ha crecido del año pasado a el área cultivada de coca para la producción de cocaína, ha crecido la cantidad de toneladas procesadas, la cantidad de heroína que se exporta, todo lo que tiene que ver con los grupos paramilitares, las bandas criminales, la guerrilla desmovilizada que no obedece mando. Es decir, la situación en Colombia es muy compleja, más de 120 líderes sociales que han matado.
pero además tenemos una frontera común, tenemos migración. Ellos dicen que allá hay 1 millón de venezolanos, aquí hay 5 millones de colombianos. ¿Cómo no comunicarnos? Mira, José Vicente, me permito y utilizo tu programa. Aquí yo tengo una carta mensual que yo le he enviado al canciller Carlos Holmes Trujillo. Esta primera es de septiembre, 6 de septiembre, recibida en la Cancillería colombiana. Y donde nosotros le planteamos entonces, ¿no? Primero le felicitábamos por haber llegado al cargo y le decíamos, hasta la fecha, le digo yo como canciller, he realizado más de 12 intentos infructuosos de iniciar conversaciones telefónicas con su persona, incluso el mismo día que usted fue designado. Me resulta un deber señalar que en la actual coyuntura regional es poco responsable no mostrar disposición alguna para entablar un diálogo diplomático y de respeto cuyo único propósito es establecer en el marco de las evidentes diferencias entre nuestros gobiernos un espacio de encuentro para mínimamente coordinar las relaciones en estados vecinos. Esta fue la de septiembre, esta es la de octubre, 22 de octubre, recibido Ministerio de Relaciones Exteriores. Le ratificamos una vez más lo que dijimos en la carta anterior y le decimos, bueno, aquí yo le hago referencia a un breve encuentro que tuvimos en Naciones Unidas, que te he traído unas imágenes que son exclusivas para José Vicente hoy. Yo abordé al canciller Carlos Holmes Trujillo, ya que él no contesta llamadas telefónicas, no responde cartas, no hay comunicación entre nuestros viceministros, no hay comunicación entre nuestras Fuerzas Armadas. Fíjate lo peligroso que es eso. Bueno, yo lo abordé en un pasillo. Que tradicionalmente existía comunicación. Siempre, una coordinación necesaria, indispensable. Y yo lo abordé y le dije, canciller, él me saludó muy amablemente. Tú sabes cómo son los colombianos. Querido canciller, qué bueno verlo. Pero le digo, sentémonos, hablemos en este momento, más adelante hoy. Esto es en Nueva York, en Naciones Unidas. Y me dijo algo sorprendente. No tengo autorización del presidente Duque para reunirme con usted. Y yo le dije, pero canciller, si es que la autorización va con el cargo. Usted es el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Yo soy el canciller de Venezuela. Ambos tenemos el deber constitucional, de acuerdo a nuestras constituciones y de acuerdo al derecho internacional público, de sentarnos y dialogar y construir y no destruir. Y él me dijo, no tengo autorización, y se fue. Y hasta ahí llegó la conversación. Lo que no tiene educación. No tiene, lamentablemente. Yo aquí le reitero, esto es en octubre. Y bueno, y le empiezo ya a decir que enfrentamos problemas en la frontera, que no hay comunicación, y luego se le ratifiqué en noviembre, 9 de noviembre, recibido en la Cancillería colombiana. De nuevo le volvemos a decir, es de suprema gravedad que, conociendo las complejidades de la frontera común, el gobierno de Colombia, contra toda práctica diplomática y de relacionamiento civilizado entre las naciones, se niegue a establecer diálogo con las autoridades constitucionales de Venezuela. Es muy larga, pero aquí incluso le hacemos un llamado histórico, y es por nuestros pueblos. Nosotros tenemos responsabilidad con el pueblo colombiano y con el pueblo venezolano en primer lugar, pero también ellos tienen que responder. ¿Cuántos millones de personas viven en la frontera? Entonces no vamos a coordinar ni en materia militar, ni en materia de seguridad, ni en materia de salud, ni en materia de educación, ni en materia de transporte. Es una gigantesca irresponsabilidad, como le decimos aquí, es una falta a toda práctica diplomática que solo puede, cuando la diplomacia se agota tradicionalmente en las relaciones internacionales, ¿qué viene? La guerra. Están apostando por la guerra en Colombia. Tú me hablabas de Colombia, de Brasil. Con el Brasil, el presidente Temer, grandes diferencias. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con el origen de ese gobierno, porque no fue democrático, un golpe de Estado parlamentario. Pero, sin embargo, mantuvimos comunicación con el canciller Aloysio Núñez. E incluso la tenemos. Brasil incluso llegó a lamentar haber aceptado el veto contra Venezuela en el Grupo de Lima y dejó de vetar a Venezuela en los organismos multilaterales. Ahora resulta que gana el señor Jair Bolsonaro y ya adelanta. No queremos nosotros adelantarnos. Es presidente electo. Ojalá que como presidente del Estado Federal de Brasil se comporte como un estadista y logre establecer diálogo con nosotros. No queremos adelantarnos. Ojalá que no se cumpla nada de lo que ha dicho sobre Venezuela en su campaña electoral y como presidente electo. Y siempre Venezuela estará dispuesta a dialogar con nuestros países vecinos. Y ojalá que el presidente Duque reflexione, porque lo que está haciendo es jugar a la guerra irresponsablemente, porque una guerra entre nuestros países sería de costos invalorables, humanos, históricos, sociales, para los colombianos y para los venezolanos. Evidentemente que Duque viene escalando. ¿No? Cada día escala a través de la oratoria y de las denuncias absurdas y de llamar dictadura a Venezuela. ¿No temen ustedes
que se produzca un falso positivo que sea el detonante de ese posible conflicto entre los dos países. Claro que sí, además, José Vicente, mire, es increíble, el canciller Carlos Holmes Trujillo dedica, yo creo que el 95% de su tiempo a lo que ellos llaman la situación de migración proveniente de Venezuela y a que Venezuela vuelva a la democracia. Lo habla en el Parlamento Europeo, lo habla en Alemania, lo habla en Francia, lo habla en América Latina, entrega documentos por acá, pide dinero, andan pidiendo dinero al sistema, como lo pidieron para el Plan Colombia, para terminar con la violencia, para terminar con la producción de drogas. Ahí está la violencia, ahí está la producción de drogas creciendo. Lo pidieron para el proceso de paz. Tú utilizaste un calificativo muy interesante. El de vividores. Sí, aquí en Venezuela le dicen chulos, pero eso no se va a entender allá. Pues son vividores, entonces lo utilizaron para el proceso de paz. ¿Dónde está la paz? En realidad cumplieron. Cumplió el gobierno colombiano con sus compromisos. Ha cumplido con la distribución de tierras a quienes se desmovilizaron. Ha cumplido con los compromisos sociales, educativos, culturales, económicos que firmó delante de la comunidad internacional en el marco de Naciones Unidas en el año 2016. Bueno, eso es política interna de Colombia, pero no han cumplido. Entonces andan por el mundo pidiendo dinero ahora para los migrantes venezolanos que están allá. Cuando nosotros hemos solicitado recursos, tenemos 5 millones de colombianos y colombianas a quienes queremos y amamos y no queremos que se vayan del país. Y han construido, e incluso un porcentaje altísimo de las viviendas de la Gran Misión Vivienda de Venezuela se le entregan a las familias colombianas. Nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, toda nuestra infraestructura ha estado a la orden de esos 5 millones de colombianos también. ¿Cuándo han visto ustedes que un presidente de Venezuela o un canciller vaya para la ONU o para el Banco Interamericano de Desarrollo o para el Fondo Monetario Internacional a pedir recursos para atender a los colombianos? Eso es estar mendigando. Y luego esos recursos ¿a dónde van? No sabemos, porque ni hay paz, ni se terminó de producir droga, ni lo que se firmó se cumplió luego en los acuerdos de paz con la FARC, ni está surgiendo fluidamente el sistema de negociación con el ELN. Entonces, ¿para qué son los recursos? ¿En qué van a utilizar los recursos que piden para los migrantes? En los venezolanos. Ni los venezolanos que están allá se creen eso. Ni los colombianos pobres. Además que el gobierno del presidente Duque está en una situación muy compleja, que hasta el propio expresidente Uribe le está diciendo a Duque que tiene que enderezar el rumbo porque van por mal camino. No tienen ningún indicador positivo. Lo que hacen es hablar de Venezuela, de Maduro, de la dictadura, para distraer la atención. Tienen protestas de los estudiantes, tienen protestas de los campesinos, tienen protestas. Es decir, están en una situación muy compleja y utilizan a Venezuela y al pueblo venezolano y a los migrantes que puedan estar allá para distraer a la opinión pública de los inmensos, profundos, graves y alarmantes problemas que tiene la sociedad colombiana. Cambiamos de tema. La reunión del ALBA. El ALBA es nuestra gran apuesta. Creo que se van a cumplir 14 años el 14 de diciembre. Dos solitos, los comandantes Fidel Castro Ruz, Hugo Chávez Frías, La Habana, 2004, firmaron la alternativa que se llamó Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América. ¿Alternativa ante qué? ¿Ante qué? Ante el área de libre comercio de las Américas, el ALCA, que pretendía imponer los Estados Unidos y que se suponía que iba a entrar en vigencia el 1 de enero de 2005 y que la mataron los pueblos dignos de América Latina en Mar del Plata, en la cumbre que se hizo en 2005. Y esa alternativa luego se convirtió en alianza y se sumó Bolivia, y se sumó Nicaragua, y se sumó Ecuador, y se sumaron importantísimos hermanos del Caribe, Dominica, San Kitts, Grenada, San Vicente y las Granadinas, que están allí presentes y que el ALBA, digamos, José Vicente, es la verdadera unión, no solo integración, sino vamos a diferenciar aquí la unión con solidaridad. Son los pueblos los que se hablan. Necesitas recuperar tu vista, ahí está la Misión Milagro. Necesitas energía, ahí está Petrocaribe. Necesitas en conjunto viviendas después que pasan esos huracanes terribles por el Caribe. Bueno, ahí está la ayuda de Cuba, ahí está la ayuda de Venezuela, ahí está la solidaridad presente, Telesur. Es decir, el ALBA va mucho más allá de lo que puede hacer un sistema de integración común, tradicional. Es la gran apuesta de los países independientes por unirse, por entender el alma y el espíritu de sus pueblos y por trazar y tejer una nueva estructura de unión realmente sólida y estructurada. ¿Cuál era el estado de ánimo en esa reunión? Mira,
fue un consejo político de cancilleres, nos acompañó el primer ministro Ralph González de San Vicente y las Granadinas en Managua. Managua. Este año hubo un intento de desestabilización, de derrocamiento golpista del presidente Daniel Ortega y su gobierno, muy parecido, si no idéntico, a lo que ocurrió en 2017 aquí en Venezuela. Los mismos formatos, las guarimbas, lo que ellos llaman allá las trancas, los mismos titulares de prensa, las redes sociales, todo. Y el mismo formato que se aplicó allá, aquí se aplicó en Nicaragua. Y el espíritu era, ahora es más importante que nunca la unión de nuestros pueblos. Hoy es más importante que nunca el ALBA. Por eso yo te decía, sí hay que reconocerlo. Han ganado terreno los gobiernos de derecha, oligárquicos, proimperialistas, proempresariales. Pero de ahora en adelante, en este punto de inflexión, vamos nosotros no solo a recuperar el terreno que podamos haber perdido, sino a ir mucho más allá y a estabilizar nuestra América a partir de la unión de los pueblos. Vienen momentos de victoria, parece mentira. Parece que estuviésemos, a veces la gente siente que están acorralados en los movimientos de izquierda, no. Viene la toma de posesión de un hombre valiente, Andrés Manuel López Obrador en México, que va a recuperar la política exterior tradicional de México y va a concentrarse en su pueblo. Ya la violencia, el narcotráfico, eso tan duro que vive la sociedad mexicana, se va a concentrar allí. Comienza a haber nuevas señales y yo estoy seguro que dentro de unos años habremos recuperado el espacio perdido y habremos ganado nuevos espacios en esta América Latina y caribeña. Yo comparto ese optimismo, desde luego. Mira, la unidad de la nación es el gran recurso, el gran instrumento que tenemos. La unidad de la nación venezolana. ¿Cómo estimular el diálogo para captar al grueso de la población venezolana en función de afianzar las posiciones que expresa el gobierno? Poner un poco de lado la pequeñez, las miserias. ¿Tú crees posible? Es indispensable. El comandante Chávez y el presidente Maduro repiten permanentemente que el diálogo social, es la esencia de la revolución bolivariana. No es solo el presidente Maduro o sus emisarios reuniéndose con partidos de oposición, eso es un nivel del diálogo, sino el diálogo en el barrio, el diálogo en el campo, el diálogo en la fábrica, el diálogo en el centro de aprendizaje, allí el gran diálogo con los trabajadores. Por eso te hablo de la unidad de la nación. Correcto. ¿No? Tenemos que garantizarlo. Y como te decía, la agresión contra Venezuela, esta agresión imperialista de los últimos años, desde que se nos declaró el 8 de marzo del año 2015, amenaza inusual y extraordinaria, y sobre esa base jurídica legislativa en Estados Unidos nos han bloqueado la economía, nos han atacado desde la Unión Europea, que parece mentira, la Unión Europea, en vez de diferenciarse de semejante gobierno como el de Estados Unidos y Donald Trump, lo que ha hecho es ponerse a su servicio, en vez de aprovechar el momento histórico para tomar distancia. Y este es el momento en el cual tenemos que entender que la agresión no es contra Nicolás Maduro, no es contra el Partido Socialista Unido de Venezuela, no es contra la Revolución Bolivariana, es contra el pueblo venezolano integralmente. Y allí es donde tenemos que nosotros poder diferenciar. Diferencias internas las habrá siempre. Iremos a elecciones, como siempre hemos hecho, y democráticamente veremos quién tiene la mayoría y quién gobierna desde los distintos niveles del poder político en Venezuela, desde el Consejo Comunal, la Comuna, hasta la Presidencia de la República. Pero luego tenemos que tener grandes coincidencias, y una de ellas es la defensa de la integridad de nuestra patria, la necesidad de proteger nuestra independencia, nuestra libertad, la que logró Bolívar. Tenemos que hacerlo, y eso es con el señor chavista, vestido con su franela de rojo, que trabaja todos los días en su fábrica, y con el señor opositor, con su camisa blanca, y que no cree en el gobierno, pero que cree en Venezuela, que cree en la patria, que cree en los ojos de sus hijos y de sus nietos y en la sonrisa de ellos. Estamos todos coincidiendo en ello, tenemos que protegerlos, tenemos que proteger el país, y ahí es donde tenemos que estar juntos. Es una agresión contra la nación, no es una agresión contra un partido, y ahí es donde tenemos que coincidir, entenderlo, y superar cualquier manipulación que haya al respecto, para poder juntos, unidos, siempre, juntos todo es posible, superar esta dificultad y hacer que Venezuela triunfe, que va a triunfar como un todo, con los unos, con las otras, con los otros, todos juntos, vamos a triunfar, estamos seguros que sí. Como es algo consuetudinario en el país, dentro de
para el 9 de diciembre hay una elección más. ¿Qué le dices tú a la gente que va a votar ese día? ¿Qué importancia tiene esa elección? Es una ¿Y cómo la vinculamos a este tema internacional también? Sí, precisamente. Desde el año pasado ha habido elección de Asamblea Nacional Constituyente, que trajo la paz al país. Paz que habíamos perdido por una sublevación inconstitucional de la derecha. Después hubo elecciones de gobernadores y gobernadoras, después de alcaldes y alcaldesas, después la elección del presidente de la República, que el que no quiso participar no participó, y allá él con su responsabilidad histórica por no haber participado. Pero el presidente Maduro participó como candidato, los otros candidatos que hubo, y hubo una amplia victoria popular. Luego ahora vienen los consejos municipales, que es la forma como nosotros podemos controlar a nuestros alcaldes, el poder legislativo, el poder ejecutivo municipal. ¿Cómo podemos ponerle control? Es fundamental que vayamos a votar. Pero además es una muestra de independencia. Yo les hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas de bien a que salgan a votar. O me van a decir que en el municipio Chacao o en el municipio Baruta no van a ir a votar para que el alcalde tenga a favor el consejo municipal o lo tenga en contra. Yo estoy seguro que todos los venezolanos tenemos, porque nosotros somos una sociedad profundamente democrática. Elegimos desde el consejo comunal hasta el presidente, insisto. Estamos casi que acostumbrados a que haya elecciones de 1 a 3 elecciones anuales. Sí. En ningún país del mundo ocurre eso. Entonces hay que salir a votar por compromiso, por deber ético con la patria, y además hay que votar por el mismo hecho de que son elecciones en las cuales nuestro voto es importante para las decisiones a nivel municipal. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, José Vicente. Y mucha suerte. Un placer siempre venir para acá. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Un nuevo movimiento intenta en el seno de la oposición reorientar a este sector y ubicarlo en el terreno de un ejercicio responsable de la política. El movimiento adoptó el nombre de Frente Amplio y está integrado por dirigentes de anteriores organismos unitarios que fracasaron por no poder controlar las desviaciones violentas y golpistas que controlaban la dirección. Entre los propósitos que lo motivan está una apertura hacia la política de diálogo. Ahora el Frente Amplio se dispone a realizar una política democrática y enmarcada en la Constitución y de rechazo a las posiciones radicales y plena participación en los procesos electorales. Las tareas de planificación del movimiento están a cargo del sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica de Venezuela, José Virtuoso. Por lo pronto, se discute la participación en los comicios municipales del próximo 9 de diciembre. 14 toneladas de oro propiedad del Estado venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra, las autoridades competentes se niegan a entregar al país, lo cual constituye un hecho insólito que con acierto Diosdado Cabello califica de robo. El presidente colombiano Iván Duque, con tan solo un mes y varios días en la Casa de Nariño, se desploma aparatosamente en las encuestas. De 53,8% que tenía, bajó a 27,2%. Y a la pregunta a los encuestadores acerca de cómo observa la situación del país, el 73% respondió que va por mal camino el señor Duque. La información que circula en torno a las actuaciones que efectúan en el exterior algunos representantes del sector radical de la oposición ante los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea es que el clima ha cambiado. Se eluden las entrevistas o se tarda mucho en acordarlas. Se observa igualmente una indiferencia que obedece a que los planteamientos
que hacen los voceros opositores casi siempre giran en torno a la solicitud de ayudas económicas y a noticias que una vez que son chequeadas resultan inciertas o falsas. Actividades conjuntas Colombia-Estados Unidos que se realizan en la actualidad. A. Agentes de la inteligencia norteamericana en Colombia le piden a la agencia colombiana que investigue sobre la Milicia Nacional Bolivariana, ya que consideran que sería una fuerza irregular difícil de combatir por estar diseminada por todo el país, con entrenamiento y armamento básico. B. Acciones de inteligencia sobre Venezuela. Están ofreciendo $14.000 por un misil Iglas con su lanzador obtenido del arsenal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Están ofreciendo $1 millón al piloto que robe un Sukhoi 30 MK-2 y lo aterrice en la base de Aruba o Curazao, operación que estaba contemplada en los planes del Golpe Azul. Están buscando cómo obtener el software del sistema electrónico de los Sukhoi 30 MK-2. Confidencial al cierre. Interlace. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 31 de octubre al 17 de noviembre de 2018. Resultados. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con las sanciones económicas y financieras que aplica actualmente Estados Unidos contra Venezuela para sacar al presidente Nicolás Maduro? En desacuerdo, 83%. De acuerdo, 16%. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo con que haya una intervención internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? En desacuerdo, 81%. De acuerdo, 17%. ¿Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con que haya una intervención militar internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? En desacuerdo, 88%. De acuerdo, 11%. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que se produzca un diálogo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos para mejorar las relaciones entre ambos países? De acuerdo, 86%. En desacuerdo, 13%. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que se realice un diálogo entre el gobierno nacional y la oposición para resolver los problemas actuales económicos del país? De acuerdo, 87%. En desacuerdo, 12%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.